nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que instruye los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos a conocer todo lo que es recto y justo según el mismo Espíritu, gozar siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a arrancar hoy con lo que yo tengo en mi tesis como capítulo cuarto, que se llama Destino, Libertad y Providencia, y vamos a ver si podemos hacer también el quinto, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, y dejamos para mañana el colofón. Entonces, seguramente ustedes han leído algo o han escuchado hablar de Peter Crift. Este autor también tiene algunos comentarios sobre la obra de Tolkien, y él dice, claro, produce cierta extrañeza cuando uno lee, por ejemplo, el cuenta Silmarillion o otros relatos, la sensación de que hay un destino inexorable que rige la vida de los personajes, provoca eso como un choque en el lector, similar a como las tragedias griegas, por ejemplo, ¿no? Dice Crift, el sentido del destino es el que domina en el Silmarillion como domina en la tragedia griega. Pero en verdad, si a bien a Tolkien le gustaba muchísimo el griego, diríamos, esta atmósfera un poco fatalista, si se quiere, él la toma más bien de la mitología nórdica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha bien, hermana? Sí, perfecto, padre. Bueno, perfecto. Entonces podemos seguir. Lo toma de la mitología nórdica. La mitología nórdica es realmente fatalista. Presenta siempre el héroe que lucha contra un destino implacable que finalmente, y a pesar de todos los despliegues de su heroísmo, ese destino implacable se demuestra que también es invencible. Y finalmente el héroe sucumbe. Lo que pasa es que en la mitología nórdica, el héroe que diríamos, caía luchando, tenía su lugar asegurado en el Valhalla, en el castillo, diríamos, que representaba como el paraíso celestial para ellos. Pero en verdad es más profunda el fatalismo nórdico, porque no solamente los héroes son vencidos por un destino inexorable, sino que incluso los propios dioses. La mitología nórdica termina con el Ragnarok, que es una especie de apocalipsis donde todos los dioses sucumben y el mundo sucumbe y todo queda reducido a un caos primordial. Así que es bastante oscura el telón de fondo, diríamos, de la mitología nórdica. Ya sabemos nosotros que a Tolkien le gustaba toda esta cosa heroica y que quería recrear un poco ese clima en su mitología propia. Pero ¿cómo poner una actitud tan fatalista en una mitología que quería ser, diríamos, compatible con la fe cristiana? Porque como lo vimos ayer, el pecado contra la esperanza es uno de los pecados más graves, ¿no es cierto? Junto con el pecado contra la fe, está muy cerquita el uno del otro. Entonces, nos adentramos un poco en la obra de Tolkien y vamos a encontrar que aparecen mucho dos palabras que se podrían traducir como destino, pero que en el inglés moderno no se usan casi, que son doom y fate, ¿no? En el inglés moderno se utiliza mucho destiny, pero destiny es una palabra como más liviana. Tolkien prefiere doom porque y fate también, bueno, fate viene del latín pari, hablar,
y su significado es aquello que ha sido dicho, obviamente, por los dioses. Entonces, si ha sido dicho por los dioses, se va a cumplir sí o sí. Haga lo que haga el ser humano. Y de ahí proviene en castellano la expresión fatalidad. Y también la expresión el hado, ¿no? El hado del destino se dice. Porque hado en castellano deriva de factum. Y factum viene del verbo fare. Dum, por su parte, proviene del inglés antiguo dom, relacionado con el verbo juzgar, tanto en su sentido de opinar lo que la gente dice sobre uno, como de juzgar jurídicamente, dictar una sentencia judicial. Entonces, esta es la sentencia que dictan los dioses. Y de hecho, en el inglés todavía hasta el día de hoy, el día del juicio final se llama Doomsday. El día del juicio en que Dios va a dictar la sentencia final de cada uno. Entonces, como dice Shippy, hay una sensación de futuro desastre en todo esto. ¿Y por qué Tolkien utiliza estas palabras tan ominosas, podríamos decir, eh, y otras similares? Fíjense que, por ejemplo, en la historia de Turin Turambar, que está en el Silmarillion, eh, la expresión aparece, la expresión así, destino, ya sea con Doom o con Fate, aparece 21 veces sobre 28 páginas. En la historia de Tuor y su llegada a Gondolin, que también está en el Silmarillion, la expresión aparece 24 veces en las primeras 20 páginas. Entonces, realmente es muy presente. Y hay otras palabras más que de pronto vienen a reforzar esa idea, como por ejemplo fortune, la fortuna, mala fortuna o buena fortuna, azar o suerte, que en inglés él lo pone como chance, y maldición, una maldición que deviene operante y condiciona la vida de los protagonistas, que en inglés es curse. Además de esto, aparecen continuamente presagios y malos presentimientos, ominosas advertencias e inclusive profecías que se cumplen inflexiblemente. Entonces, podríamos decir, pero todo esto no va en contra de la noción cristiana de la libertad. Bueno, lo curioso del tema es que Tolkien, en paralelo con lo que llevamos dicho, también reafirma continuamente en su obra la libertad de los personajes y hace presente como que, a ver, está sonando el teléfono, no sé en ustedes, hermana, ¿no? Ah, no. No, padre, Por suerte no. No, porque a veces me pasa con los seminaristas que si no me oyen bien me llaman por teléfono y me ponen en el altavoz. no, no, no. Eh, Nosotros le vamos a escribir cualquier inquietud. Perfecto. Nos- Muchas gracias. ¿Y oyen bien? Perfecto, perfecto, sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, decimos que en paralelo con toda esa noción, con todas esas presencias del destino ominoso, aparecen una y otra vez reafirmada la libertad de los personajes y cómo, diríamos, cómo cada una de sus decisiones es riesgosa, porque según que decida una cosa va a suceder algo y según que decida otra cosa va a suceder lo contrario. Entonces, reforzando continuamente la sensación de que todo depende de las decisiones de cada uno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está todo escrito o todo depende de la decisión de cada uno? Bueno, la salida para este aparente dilema de hierro es la noción cristiana de providencia, que es la noción que Tolkien realmente maneja, la noción de la providencia divina, él dentro de su mente. Lo que pasa es que él no puede escribir la expresión divina providencia en su obra
porque ya estaría poniendo un concepto anacrónico, sino un concepto de nuestra época, un concepto que pertenece a la fe revelada. Y él está ambientando su obra en un tiempo anterior a la revelación, entonces no puede hacer uso literario de ese concepto. Por lo tanto, lo que hace es reemplazarlo por estas palabras antiguas, como doom o fate, que era la forma en que los antiguos, antes de la revelación, captaban que más allá de las decisiones que nosotros podamos tomar, hay diríamos, un hilo conductor en la historia de todos nosotros que se nos escapa, que está por encima de nosotros. Ellos lo percibían de esta forma, un poco como, diríamos, fatalista o pesimista. Nosotros, en cambio, sabemos que el que lleva ese hilo conductor es un Padre bondadoso que hace concurrir todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces sabemos que, lejos de ser un fatalismo ominoso, es una providencia benevolente. Y a nosotros nos da tranquilidad, mientras que a la gente del mundo antiguo le daba miedo, ¿no? Y por eso es que las religiones paganas eran religiones de temor. En cambio, la nuestra es una religión del amor. Aunque el temor de Dios tenga su lugar también. Bueno, entonces aparece, esto nos lleva a darnos cuenta de que lo que decíamos de que Dios está presente en todas las páginas de la obra de Tolkien, aunque nunca se lo menciona, se hace realidad también a través de esto que estamos comentando. Porque, claro, si la divina providencia está presente en cada uno de los episodios, entonces está presente Dios, que está guiándolos. En algunos momentos de la obra esto aparece con mayor claridad y, diríamos, aflora un poco más, como el célebre diálogo del capítulo 2 del Señor de los Anillos, cuando Gandalf le dice a Frodo que Bilbo había sido pensado para encontrar el anillo, y por lo tanto, ahora que el anillo se había pasado a él, entonces quiere decir que vos también has sido elegido como el portador. Pero no dice quién es el sujeto de esos verbos que están con sujeto tácito, pensado, elegido, y evidentemente eso es decisión de Eru Ilúvatar el único. Después también, por ejemplo, en el mismo Señor de los Anillos, comentando esto de que Bilbo encontrara el anillo, dice el Señor de los Anillos, mejor dicho, dice Gandalf explicándoselo a Frodo, ¿no? Fue el acontecimiento más extraño en toda la historia del anillo. La llegada de Bilbo en ese momento, y que pusiera la mano sobre él ciegamente en la oscuridad. Había más de un poder actuando allí, Frodo. El anillo trataba de volver a su dueño. Ahora que el dueño despertaba una vez más y transmitía su oscuro pensamiento desde el bosque negro, el anillo abandonó a Gollum para caer en las manos de la persona más inverosímil, Bilbo de la comarca. Detrás de todo esto había algo más obrando, y que escapaba a los propósitos del hacedor del anillo. No puedo explicarlo más claramente, sino diciendo que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y no por voluntad del hacedor. En tal caso, tú también estarías destinado a tenerlo. Bueno, ¿por quién es entonces esa otra voluntad más alta que la del Señor Oscuro? Y ya no queda más nadie por encima del Señor Oscuro, o los Valar, o directamente Eru Ilúvatar, es decir, Dios. Bueno, esto se repite en muchas partes, y entonces nos va dando que el ser humano está guiado, y toda la historia está guiada por la divina providencia. Así también lo vemos en el final del Hobbit. Fíjense que el Hobbit es una obra que está escrita en un tono menor, porque comenzó siendo un cuento que Tolkien le contaba a sus hijos. Sin embargo, bueno, como él la dejó incompleta,
Y ya la terminó cuando sus hijos ya habían crecido, no, él ya no les contaba más cuentos, entonces ahí voló un poquito más. Y en el final del Hobbit, la edición que yo tengo, la página 315, eh, hay también un diálogo entre Gandalf y Bilbo, ¿no? Eh, entonces, Bilbo le dice a Gandalf, entonces, ¿las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera? Claro, dijo Gandalf. ¿Y por qué no se cumplirían? Seguramente no dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran, ¿no? No supondrás, ¿verdad?, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte, para tu beneficio exclusivo, ¿no? Entonces ahí también está diciendo, sí, uso la palabra chance, suerte, azar, pero es mucha casualidad. Quiero cuando nosotros decimos que algo fue providencial porque es demasiada casualidad que haya pasado todo esto, ¿cierto? Entonces, ese es el pattern, o sea, el diseño de toda la obra de Tolkien. Eh, Así que tenemos la, la divina providencia guiando los actos de los hombres. Eh, claro, acá lo difícil es compaginar eh, que todos los actos de los hombres están, diríamos, incluidos en el plan de la divina providencia, pero no por eso dejan de ser libres. Este punto indudablemente es de gran dificultad, inclusive entre los grandes teólogos. Predestinación y libertad, podríamos decir. San Agustín, por ejemplo, tiene un libro importantísimo que se llama La predestinación de los santos. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre el tema de la predestinación en las obras de Santo Tomás de Aquino. Y claro, San Agustín, por ejemplo, explica la predestinación a partir de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué mérito había hecho la humanidad de Cristo para unirse al Verbo en forma hipostática? Antes de la unión hipostática, ¿qué mérito había hecho? Ninguno. Dice, pero estaba destinada a ser la humanidad del Salvador. Entonces estaba predestinada, dice San Agustín. Bueno, también la carta de los Efesios dice que que Dios nos eligió y nos predestinó para ser sus hijos desde antes de la creación del mundo. Entonces el tema de la predestinación positiva está en la Sagrada Escritura, pero también está el tema de la libertad. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas? Bueno, ustedes saben que en un determinado momento hubo una polémica entre la escuela teológica jesuita y la escuela teológica dominicana, creo que fue en el siglo XVI o XVII, la célebre polémica de Auxiliis, donde los dominicos defendían más la soberanía de Dios en todos los acontecimientos de la historia humana, y los jesuitas, en cambio, ponían más el acento en la libertad de los actos humanos. La polémica subió de tono, comenzaron a tacharse de herejes unos a otros, de forma tal que el Papa los llamó a su presencia. Les dijo a jesuitas y dominicos que pongan sus mejores teólogos a discutir, pero frente a él, para que no haya ningún tipo de agresiones. Bueno, la polémica fue de una dialéctica y de un nivel teológico impresionante, y los teólogos tenían su grupo de asesores, y tan intensa fue que algunos de ellos murieron de agotamiento mental, porque hasta de noche se quedaban buscando argumentos en las obras de los padres y en la Sagrada Escritura para, diríamos, descalificar la tesis contraria y afirmar la propia. Nosotros no nos vamos a morir de agotamiento tratando de dilucidar el tema en toda su profundidad, pero sí sabemos que, como le gustaba decir a Chesterton, la doctrina cristiana afirma los dos extremos con la misma fuerza: la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Y las dos cosas se compaginan porque, como dice Santo Tomás de Aquino,
Dios es tan sabio que sabe hacer que su plan, el plan de su divina providencia se cumpla infaliblemente por medio de causas falibles o contingentes, tales como somos nosotros o incluso los mismos fenómenos naturales, tales como somos nosotros los seres libres o los ángeles o los mismos fenómenos naturales. Entonces, diríamos, todas esas decisiones nuestras, Dios las integra en su plan de amor, y por eso es que el dicho popular dice que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y que no hay mal que por bien no venga. Bueno, esto en la obra de Tolkien, ya les digo, está muy fuerte, y es un sustrato que está muy relacionado con lo que hablábamos ayer de, de la esperanza, que los personajes ejemplares o ejemplarizantes de la obra de Tolkien son capaces de esperar contra toda esperanza. Esperar con una esperanza teologal, más allá de toda esperanza humana, y donde parece locura, ellos creer que, bueno, esto es lo que hay que hacer y Dios dispondrá el resultado que tenga. Pero esa virtud de la esperanza que ellos mantienen tan firmemente solamente es posible sobre la base de la fe en la divina providencia. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Elrond en el concilio donde se decide formar la compañía de los 9 para llevar el anillo al monte Orodruin. Estas palabras pone Tolkien en boca de Elrond. ¿Qué haremos con el anillo? Este es el destino que debemos considerar. Ahí aparece la palabra Doom. Este es el destino que debemos considerar. Para este propósito habéis sido llamados, le dice Elrond a todos los presentes, que eran elfos, enanos, hombres de distintos lugares. Llamados, digo, dice Elrond, pero yo no os he llamado. No os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de distantes tierras. Habéis venido en el momento preciso y estáis aquí todos juntos. Parecería que por casualidad, ahí aparece la palabra chance, pero no es así, o sea, no es casualidad. Creed, en cambio, que ha sido ordenado de esta manera, que nosotros, que estamos sentados aquí, y no otras personas, encontremos cómo responder al peligro que amenaza al mundo. Ahora, ¿quién los llamó y quién ha ordenado que fueran ellos los que deben resolver el destino del anillo? No lo dice, sujeto tácito. Pero uno, con una lectura atenta, se da cuenta de que ese es el plan de la divina providencia. Eso lo hizo Dios. Los hizo confluir a todos a ellos, aparentemente por casualidad, en el mismo momento en la casa de Elrond, pero que en verdad fueron llevados allí por la divina providencia. Y fíjense que ahí coinciden en Rivendell Gloin y Gimli, enanos de la montaña solitaria, en el distante oriente. Legolas, que era un elfo de los bosques, del reino de Tranduil, en el Bosque Negro. Boromir, de la lejana Gondor, allá en el sur. Galdor, un elfo enviado por Círdan desde los puertos grises, en el extremo occidental de la Tierra Media. 5 hobbits de la ignota comarca. Aragorn, del desaparecido Reino del Norte, y Gandalf mismo, todos confluyen en Ladris en el preciso momento que el anillo regente llega allí. Mucha casualidad, demasiada casualidad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo nosotros la acción de la divina providencia. Bueno, entonces esto también nos permite dar un poco de respuesta al tema del mal y decir que, claro, el mal también está calculado dentro del plan de la divina providencia. Y esto se puede ver en la obra de Tolkien en lo que a él le gustaba llamar las eucatástrofes.
¿Y qué son las eucatástrofes? Ustedes vienen del prefijo eu, que en griego significa bueno, como por ejemplo eugenesia es del buen origen, eutrapelia, por ejemplo, etcétera, euforia. Eu es un prefijo que indica el buen sentido de la palabra que viene después. Pero la palabra que viene después es catástrofe. Entonces es una catástrofe que termina bien, o una catástrofe que tiene buenas consecuencias. Y de estas está llena, ¿no? Por ejemplo, si los trasgos no hubieran atacado el campamento de los enanos, Bilbo nunca hubiera encontrado el anillo. Después, cuando Bilbo huye de Gollum, si él no hubiera tropezado y caído en la oscuridad, en ese momento, cuando él tropieza y cae, su mano toca el anillo, que estaba tirado en el suelo. Parece un hecho meramente casual, pero si él no hubiera tropezado, con lo cual su vida estuvo en peligro porque Gollum lo estaba alcanzando, entonces si no hubiera pasado esa pequeña catástrofe, no hubiera habido esa pequeña eucatástrofe de que él encontrara el anillo. Y así sucesivamente, diríamos que es una sucesión de catástrofes que se resuelven bien, más allá de la intención del personaje, por una intervención de lo alto, diríamos, por una intervención de la divina providencia. Esto también es parte del patrón de la obra entera de Tolkien, y esto también alimenta el sentido de la esperanza cristiana. Bueno, Tolkien supo distinguir muy bien entre la esperanza como sentimiento humano, la esperanza, diríamos, humana o como pasión, y la esperanza como virtud teologal. Eso es donde está mejor explicada esa distinción es en la Atraves. No sé si ustedes conocen, yo traje un ejemplar para mostrarles, me parece. Atraves a Andrés. Es una conversación entre Finrod, que es uno de los primeros príncipes élficos venidos a la Tierra Media, y Andret la Sabia, que es una de las primeras mujeres de las tres casas, las casas que entraron en contacto con los elfos en un principio. Este es un opúsculo que Tolkien dejó, por supuesto, sin publicar, como la mayoría de las cosas, pero esto y la Innombrable para mí son las dos cumbres de su mitología. Gracias a Dios, Christopher lo publicó en el tomo 10 de la History of Middle-earth, y la Sociedad Tolkien Española hizo una traducción que editó así en forma de separata, y nosotros en la Sociedad Tolkien de Argentina la publicamos en nuestra revista Maton, allá en la década del 90. Pero esta obra es profundísima. Incluso acá aparece el tema del pecado original, donde a Andret le dice a Finrod que el ser humano es mortal por causa de esa oscuridad que se instaló en el hombre en un principio, por obra de Melkor, pero que no era ese el plan originario de Ilúvatar. Bueno, cosa que no se dice en ninguna otra parte de la obra de Tolkien. Acá aparece también en este diálogo la esperanza de Andret en que Ilúvatar entre en Arda para sanar a Arda Marret, o sea, a Arda dañada, la tierra que tiene ese componente morgótico que decíamos. O sea que hay como un vislumbre de esperanza de la encarnación del verbo en un pasado remotísimo, remotísimo. No, la obra es una maravilla.
Pero en un momento del diálogo aparece esta definición porque Finrod le pregunta a Andrés, entonces, ¿no tienes esperanza? ¿Qué es la esperanza?, dijo ella. ¿La espera de un bien que aunque incierto tiene su fundamento en lo conocido? Entonces no tengo ninguna. Eso es algo que los hombres llaman esperanza, dijo Finrod. Amdir la llamamos nosotros, alzar la vista, en inglés looking up. Pero hay otra que se fundamenta más hondo, Estel la llamamos, esto es confianza. No es derrotada por las fuerzas del mundo, porque no viene de la experiencia, sino de nuestra naturaleza y de nuestro primer ser. Si somos realmente los Elohim, los hijos del Uno, entonces seguro que Él no permitirá que se le prive de lo suyo, ni por ningún enemigo ni por nosotros mismos. Estos son los cimientos finales de Estel, que mantenemos incluso cuando contemplamos el fin, que todos sus designios son para felicidad de sus hijos. Dice que no tienes Amdir. ¿Tampoco posees Estel? Quizá, dijo ella, pero no te das cuenta de que es parte de nuestra vida el que nos falte la Estel y sus cimientos se nos tambaleen. Bueno, esto es Romanos 8. Es una cosa impresionante, la diferencia entre Amdir y Estel. Y Estel aparece de vuelta en El Señor de los Anillos, representada en la piedra que la hija de Elrond le da a Aragorn, la piedra del elfo, que es un poco su distintivo. Estel es también el nombre de la revista que publica la Sociedad Tolkien Española. Bueno, Estel es la esperanza sobrenatural. Dice, acá dice Finrod Felagund, dice que aunque todo naufrague a nuestro alrededor, este se mantiene porque sus cimientos son más profundos. Si nosotros realmente somos los hijos de Dios, Dios no va a permitir que sus hijos sean arrebatados por el enemigo. Creo que es tan actual porque de pronto nosotros vemos que en el mundo que nos rodea, el mal crece de continuo, qué sé yo, se aprueba en la Argentina la ley primero del matrimonio, primero del divorcio, después del matrimonio igualitario, después la ley del aborto. Estamos viviendo estas cuarentenas tremendas con la pandemia, no funciona la educación. Yo tengo una tanda de ejercicios la semana próxima, ejercicio de San Ignacio con un grupo de jóvenes, y ya están dudando de que cómo serán las nuevas restricciones, capaz que no las podemos hacer. En fin, diríamos que de pronto uno mira el panorama alrededor y ve cómo la oscuridad crece, como en la obra de Tolkien, ¿no? Que los personajes del Señor de los Anillos veían cómo la oscuridad crecía, cada vez tenía más poder, pero sin embargo ellos no caen en la desesperanza como cayó Denethor o como cayó Saruman. Ellos perseveran hasta el fin, esperando, como decíamos, contra toda esperanza, porque pierden las esperanzas humanas, pero siguen teniendo la esperanza teologal. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, y Dios sabrá cómo utilizar ese sacrificio nuestro. Bien, entonces esto para nosotros es importantísimo, porque diríamos que es la motivación para levantarnos todas las mañanas y salir a sembrar la semilla del reino. Fíjense que en un comentario que hizo Lewis sobre la obra de Tolkien, es una obra que publicó Isaacs, donde él le pidió a varios literatos que hicieran una reflexión sobre la obra de Tolkien. Y Lewis escribió Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Escribió un artículo que tituló La caída del poder, o el destronamiento del poder, The Dethronement of Power. Y en ese ensayito dice, el hombre en cuanto tal
enfrentado al universo. ¿Lo hemos comprendido realmente si no vemos que es como un héroe de un cuento de hadas? O sea, ¿nos hemos dado cuenta realmente de lo que es el ser humano si no vemos que es como los héroes de las leyendas que se enfrentan con una aventura que los supera? Eso somos cada uno de nosotros. Y así tenemos que levantarnos cada mañana, sabiendo que somos héroes en nuestra pequeña medida y que, diríamos, formamos parte de una leyenda que nos supera, de un desafío que está más allá de nuestras fuerzas, pero que nosotros tenemos una parte en ella. Es notable esto como cuando van entrando en Mordor, Sam y Frodo hablan de esto y Sam le pregunta, ¿no?, a Frodo, ¿le parece, señor Frodo, que algún día se contará la historia de, le contarán a los pequeños niños hobbits la historia del señor Frodo que fue hasta el monte del destino para deshacer el anillo? Sí, dice Frodo, si se cuenta, se contará la historia de Frodo y de Sam Sagaz Gamgee. No, no se burle de mí, señor Frodo, le dice Sam con su característica humildad. Pero Frodo sabe claramente que él no hubiera llegado hasta allí sin la ayuda de Sam, ¿cierto? Bueno, entonces ellos, ahí, diríamos, esta transposición literaria que hace Tolkien es para hacernos pensar, nosotros también somos como los personajes vivientes de una aventura. Sí, ese diálogo es maravilloso. Nosotros también somos como los personajes de una aventura. Entonces, nunca tenemos que quedarnos, agotarnos, encerrarnos en la visión inmanente política de que qué mal está todo, qué mal va la cosa. No, porque está detrás la divina providencia que sabrá cómo hacer las catástrofes y cómo llevar las cosas, incluso las cosas malas, para que terminen desembocando en un mayor bien. Bueno, ahora, en esta composición de lugar que nosotros nos hacemos, a veces nos sentimos tan chiquititos que decimos, sí, bueno, Dios podrá cambiar las cosas, a lo mejor poniendo otro gobierno o un gran científico que descubra una cura definitiva y mágica contra el virus, o un gran economista que logre sacar a la Argentina de la pobreza. Pero nosotros que somos gente de a pie, nosotros que nunca vamos a figurar en la historia porque somos personas comunes y corrientes, lo que en inglés se dice el everyday man, el hombre de todos los días, nosotros no figuramos en ese plan divino o no tenemos un lugar importante. Lo que nosotros hagamos no es importante, podemos tener esa tentación de sentirnos que sí, la historia pasa por otros lados y que nosotros no importa mucho lo que hagamos. Eso es fatal, porque si desvalorizamos lo que hacemos, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Ahí se pierde la motivación, se pierde la esperanza, se pierde el entusiasmo, se pierde el celo apostólico, se pierde todo. Y el capítulo siguiente de mi tesis analiza la respuesta que Tolkien le da a este tema. Y el capítulo se llama Humildad y elección divina. Entonces, vamos a ver que en la obra de Tolkien, el hombre común tiene un papel importantísimo. Aparece, por ejemplo, representado claramente por los hobbits. ¿Se acuerdan que decíamos en el primer día que la técnica literaria de Tolkien es corporizar lo espiritual? Bueno, los hobbits, ¿por qué son de pequeña estatura? Porque ellos son los pequeños, los humildes, son espiritualmente pequeños y sencillos de corazón. Entonces, por eso es que los corporizan personas de menor estatura. Ellos no se pueden sentir nunca los grandes. Y está maravillosamente, desde el punto de vista literario, está maravillosamente tratado esto, ¿no? Porque aún en las situaciones más
diríamos que son como un quicio de la historia, ellos aparecen con su frescura, con su desfachatez, los hobbits, ¿no? Aparecen con su despreocupación, como si fueran verdaderamente niños, ¿no? ¿Vieron cuando los grandes están preocupados con temas trascendentes y los chicos están en su inocencia jugando con los trapitos? Por ejemplo, cuando llegan Gandalf, el rey Theoden, Aragorn, Gimli, Legolas y los capitanes de Rohan llegan a, a la torre de Orthanc después que ha sido destruido todo la parafernalia de Saruman por los Ents, y entre medio de toda la destrucción divisan dos pequeñas figuras arriba de un muro. ¿Qué estaban haciendo Merry y Pippin? Estaban, estaban fumando en pipa y charlando en medio del caos y la destrucción como si estuvieran en el patio de su casa. Entonces, claro, porque ellos no pueden permanecer mucho tiempo diríamos, en las grandes esferas donde se dirimen los destinos del universo. Ellos son hobbits, son los pequeños. Entonces están en otro nivel. Y esto nos lleva a que el pasaje del Evangelio del Señor dice que alabo Padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y se las has revelado a los sencillos, a los pequeños, a los humildes de corazón. Bueno, fíjense que son los pequeños hobbits los que son los elegidos por la divina providencia para llevar el anillo. Primero Bilbo, después Frodo, Sam, que también llega a ser un portador al final de todo, y Merry y Pippin, que nos ayudan en todo. Hay un comentario que hace de pronto, me parece que es Saruman, dice, acerca de la composición de la Compañía del Anillo, y dice que no entiende qué utilidad le encuentra Gandalf a estos hobbits que no son nadie, que son un paquete, que son un estorbo, ¿para qué los incluye? Este, entonces, ahí están los sabios y prudentes que no comprenden la verdadera sabiduría, ¿no? Dios los eligió precisamente por eso, porque eran los pequeños. Fíjense que esto está en la Biblia de principio a fin. A ver si para no saltearme nada se los leo, porque yo me resumí acá en una de las páginas de... fíjense, la Sagrada Escritura nos da ejemplo tras ejemplo de cómo el hijo menor es preferido al mayor, cuando en la cultura de la época el mayorazgo estaba tan fuertemente instalado, donde el hijo mayor era todo, heredaba todo, y el hijo menor no era nadie. Pero Dios, por ejemplo, prefiere a Abel más que a Caín, a Isaac por encima de Ismael, a Jacob por encima de Saúl, a José por encima de sus 11 hermanos mayores. Esta era una forma de subrayar la soberanía y libertad de la elección divina, dado la reinada que estaba la idea del mayorazgo en Israel. También el pueblo de Israel fue preferido a otros pueblos más importantes, como Egipto o Canaán, por ser pequeño e insignificante, como se nos dice en el libro del Deuteronomio, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de la tesis principal enunciada por San Pablo con aquellas célebres palabras de la carta a los romanos, que no la quiero decir de memoria eh, para no ser infiel, aquel pasaje de los Corintios que dice: Dios ha elegido más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha elegido Dios lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha elegido Dios. Lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Bueno, esta preferencia de Dios que la vemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. ¿Cómo fue que los Ents entraron en la guerra?
Y cuando Merry y Pippin le preguntan a Bárbol, ¿vos de qué lado estás? Bárbol dice, no, ¿de qué bando? No, yo no estoy en ningún bando. A mí lo único que me interesa son los árboles del bosque de Fangorn. Pero cuando los Ents, mejor dicho, Bárbol, movido por Merry Pippin, ve el desastre que está haciendo Saruman en su bosque, ahí llama a reunión a la Cámara de los Ents y decide entrar en la guerra. Y esto va a ser finalmente la ruina de Saruman y va a ser la condición indispensable para que Rohan pueda acudir en ayuda de Gondor y para que Rohan y Gondor puedan ir a las puertas de Mordor, distraer la atención del Señor Oscuro y así Frodo pudo echar, o mejor dicho, Gollum pudo echar el anillo en las grietas del destino. Si no lo hubiera pasado todo eso importante no hubiera sido si dos inútiles, chambones, metepata hobbits como Merry y Pippin, que metieron la pata no sé cuántas veces, si ellos no hubieran llegado huyendo de los orcos al bosque de Fangorn y no se hubieran encontrado con Bárbol. Entonces comenta Gandalf, fueron como dos piedritas chiquititas que golpean la ladera de una montaña y desencadenan una luz imparable. Porque eso fue la cólera de los Ents sobre Orthanc. Una cólera imparable, que ni Saruman con todo su poderío pudo frenar. Bueno, entonces la obra de Tolkien nos va mostrando una y otra vez que los pequeños, aún en su pequeñez, son los que al final hacen la diferencia. Y esto que está en el plan de Dios, bueno, nosotros, como decíamos, lo vemos en toda la Sagrada Escritura. Lo vemos, por ejemplo, en el Magnificat, donde la Santísima Virgen dice que su alma glorifica a Dios porque puso los ojos en la pequeñez de su servidora, o como dicen otras traducciones, en la humildad de su esclava. Y eso que dice de la Virgen Santísima, que fue elegida para Madre del Salvador por su pequeñez, eso enlaza con la tradición de tantas mujeres del Antiguo Testamento que fueron despreciadas por su esterilidad, como era en aquella época, que la mujer estéril se la consideraba herida por Dios, y que al final terminaron siendo los madres de los hijos de la promesa, es decir, de aquellos que llevaron adelante el plan divino. Por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, Rebeca, Lía, Raquel, la madre de Sansón, cuyo nombre no conocemos, la madre del profeta Samuel, Ana, que también era discriminada, despreciada y que se sentía el último orejón del tarro, y terminó siendo la madre de uno de los profetas más importantes, y cuyo cántico es un predecedente del cántico de la Virgen, ¿no? Entonces, en el cántico de la Virgen está esta idea de la exaltación de los humildes. Dice la Santísima Virgen que Dios desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Estas palabras, que son casi un himno de desafío en boca de María Santísima, en realidad son reveladores de la misericordia y del amor de Dios. No solamente con los pequeños humildes a quienes recompensa y ensalza, sino también con los soberbios de corazón. Claro, porque piensen ustedes, queridas hermanas, que si a los soberbios de corazón Dios les diera muchos éxitos, sería como tirarle nafta al fuego. Su soberbia crecería desmedidamente. Es decir, que si Dios quiere algo bueno para los soberbios, lo que le tiene que mandar son fracasos. Porque la única forma de que aprendan la humildad es en la humillación. Entonces, el fracaso, la caída de los soberbios, de los poderosos, es un acto de misericordia por parte de Dios. Me acuerdo de una persona que había hecho muchísimo dinero.
de muy joven, un hombre muy joven, de muy joven, hizo muchísimo dinero, fundó 5 compañías, viajaba por todo el mundo hospedándose todo el tiempo en los hoteles de 5 estrellas. Bueno, lo estaba viviendo, diríamos, un, un sueño dorado. Y bueno, esas vueltas que tienen los negocios, perdió todo, todo. Tuvo que vender hasta el auto, no le quedó nada. Y conversando un día con esta persona me dijo, no, pero yo le doy gracias a Dios de haber perdido todo. ¿Cómo le digo, le das gracias a Dios de haber perdido todo? Sí, porque yo estaba tan en la pavada que no valoraba las cosas que realmente son importantes. Estaba en que me iba a una convención en Francia y a una feria en Suiza y que el hotel y que el avión. Y ahora que yo perdí todo eso, me doy cuenta que las cosas que realmente valen no tienen precio, no se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, la sonrisa de mis hijos, o por ejemplo, este día de sol maravilloso que estamos disfrutando mientras conversamos vos y yo, me dice. Entonces, a esta persona le hizo un bien enorme haber caído de la altura que cayó. De hecho, esta persona hoy en día eh, vive al día con lo justo de su trabajo, honesto, muy, muy austeramente, vive muy austeramente, pero es de misa y comunión diaria. Misa, comunión y rosario diario. Cosa que cuando andaba por los hoteles de 5 estrellas no hacía, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense que sí, Dios puede hacer obras grandes a través de los pequeños, precisamente porque son pequeños, porque no se la van a creer. Entonces, en ellos Dios puede mostrar toda su grandeza. Esto lo vemos, por ejemplo, en las florecillas de San Francisco de Asís, que uno de los discípulos lo siguió a la noche eh, y lo vio que San Francisco se iba a un bosquecito a rezar y se le aparecía la Santísima Virgen, San Pedro, San Pablo, los ángeles, una música maravillosa, un resplandor celestial, y empezó a los gritos el discípulo. ¿Por qué vos? ¿Por qué tú? Y entonces San Francisco sale del éxtasis y le dice, ¿por qué yo qué? ¿Por qué vos tenés todas las gracias y todos los privilegios celestiales? ¿Por qué a vos te siguen las masas? ¿Por qué a vos te sigue y te escucha todo el mundo? Si vos sos de corta estatura, no sos de buena presencia, no sos de familia noble, no sos un aristócrata, no sos un intelectual, no sos un universitario, si no sos nada, ¿por qué todo a vos? Entonces dice que San Francisco puso una sonrisa de oreja a oreja que no le cabía en la cara y dijo, ¿sabes por qué? Porque Dios se asomó desde el cielo, miró a todos los seres humanos y no encontró ninguno más ruin ni despreciable que Francisco de Asís. Y por eso derramó sus gracias en mí, porque así va a quedar claro que son todas gracias de él, que ninguna es un don mío, si yo soy un desastre. Entonces, la humildad de San Francisco era a prueba de todos los aplausos humanos. No se le iba a subir los humos a la cabeza, porque él tenía tanta conciencia de su pequeñez. Como decíamos, utilizando las palabras de María Santísima. Y esto es lo que muestra Tolkien eligiendo en sus obras, en todas sus obras, porque fíjense, por ejemplo, que para rescatar el Silmaril, que estaba en poder de Melkor Morgoth en la primera edad, todos los esfuerzos de los grandes capitanes élficos fueron inútiles, y el único que lo logró fue Beren con la ayuda de Lúthien, pero Beren era un ser humano. Un ser humano que los grandes señores élficos lo veían muy desde arriba del hombro. Entonces, podríamos decir eh, eh, que todos estos, a ver, quiero tomar esta frase para terminar con esta frase de Tolkien.
Sí. Eh, en el concilio de Elrond, que comentábamos hace un rato, bueno, después que todos, esto lo cito porque la humildad está unida con la magnanimidad. ¿Mm? La magnanimidad de acometer grandes empresas fiado no en la propia excelencia, sino que Dios me lo pide. Y si Dios me lo pide, yo no soy nadie, seguro que voy a hacer cometer un montón de errores, seguro que si es por mí todo fracasa, pero si Dios quiere pintar la Gioconda con una brocha gorda como yo, la va a pintar, porque es Dios. ¿Mm? Entonces, la humildad se asocia natural o sobrenaturalmente con la magnanimidad. Mientras que la soberbia, después de 2 o 3 golpes, cuando uno ya está un poco cascoteado por la vida, ya se hace pusilánime, porque teme el fracaso, porque se mide por sus solas fuerzas. ¿Mm? En cambio, el humilde es audaz, porque si Dios me lo pide, yo voy, total, Dios se encargará del resultado. Entonces, fíjense que esto, en el concilio de Elrond, bueno, trataban de deliberando, a ver qué hacer con el anillo, eh, sí, puede ser eso de los pies de los hobbits, porque humildad está relacionado con humus, que es la tierra, ¿no? Aunque Santa Catalina de Siena hacía otra etimología, decía que la humildad es la tierra donde florecen todas las virtudes. ¿Sí? Es la madre nutricia de la caridad y por lo tanto de todas las virtudes. Bueno, entonces estamos en el concilio de Elrond, donde están deliberando qué hacer con el anillo. Bueno, sí, dárselo a Tom Bombadil nos serviría. Acá en Imladris tampoco lo podríamos guardar, porque al final, si cae toda la Tierra Media, al final caería Imladris también. Y entonces, al final, la única sería que alguien lo lleve hasta el monte de Orodruin y lo tire en las grietas del destino para que sea destruido. ¿Y quién podría hacer eso? Y ahí todos se callan y todos miran para abajo. Entonces, vamos a leer ese pasajecito, dice, nadie respondió. Sonó la campana del mediodía, nadie habló tampoco ahora. Frodo echó una ojeada a todas las caras, pero no lo miraban a él. Todo el concilio bajaba los ojos, como sumido en profundos pensamientos. Sintió que un gran temor lo invadía, como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo, pero que no deseaba oír. Un irresistible deseo de descansar, quedarse a vivir en Rivendell junto a Bilbo, le colmó el corazón. Al fin, habló haciendo un esfuerzo y oyó sorprendido sus propias palabras, como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocecita. Yo llevaré el anillo, dijo, aunque no sé cómo. Elrond alzó los ojos y lo miró, y Frodo sintió que aquella mirada penetrante le traspasaba el corazón. Si he entendido bien todo lo que he oído, dijo Elrond, creo que esta tarea te corresponde a ti, Frodo. Y si tú no sabes cómo llevarla a cabo, ningún otro lo sabrá. Esta es la obra de quienes viven en la comarca, y quienes dejan los campos tranquilos para estremecer las torres y los concilios de los grandes. ¿Quién de todos los sabios pudo haberlo previsto? Y si son sabios, ¿por qué esperarían saberlo antes de que sonara la hora? Pero es una carga pesada, tan pesada que nadie puede pasársela a otro. No la pongo en ti, pero si tú la tomas libremente, te diré que tu elección es buena. Y aunque todos los poderosos amigos de los elfos de antaño, Ador, y Urin, y Turin, y Vener mismo, aparecieran juntos aquí, tu lugar estaría junto a ellos. Así que, queridas hermanas, nosotros somos muy pequeños, somos muy poquita cosa, pero hagamos lo que Dios nos ha encomendado y Él sabrá dar el fruto de toda esa tarea. Bueno, la seguimos mañana. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, padre, precioso. Padre, Bueno, hermosísimo. gracias a ustedes por tenerme paciencia. Nos vemos mañana. La Hasta mejor, mañana. la mejor lectura espiritual, padre, gracias. Bueno, Sí, gracias. Hasta muchísimas mañana. gracias, padre. Hasta mañana. Gracias, padre. Encantadas.